Habíamos quedado acá, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? Aló, chicos. Sí, Sí, señor, sí se te escucha. señor, sí se escucha. Ok, bueno. Entonces la tercera parte es hablar de los trastornos electrolíticos de cada uno de los electrolitos más importantes. Si hablamos del sodio, el potasio, calcio y magnesio, serían como los principales. Entonces vamos a empezar con el potasio. Ustedes ya saben que el potasio es el catión principal a nivel intracelular. La composición total de potasio a nivel corporal más o menos equivale a 50 mil equivalentes por kilo. Eso es diciendo lo que hay afuera y dentro de la célula. Ustedes saben pues que el potasio que medimos nosotros es el potasio plasmático, que esos valores van a oscilar entre 3.5 a 5.5, son un poquito más altos en los neonatos, pueden llegar hasta 6.000 equivalentes. Cuando veamos la definición de hipercalemia, vamos a hacer pues una salvedad en cuanto a los neonatos que puede ser mayor de 6, ¿no? Porque el valor llega hasta 6, a diferencia de los otros pacientes más grandecitos que el valor llega hasta 5, ¿sí? La ingesta diaria de potasio pues está alrededor de 1 o 2 milivalentes kilo día, que eso es, pues de allí es donde se sacan las necesidades basales, que van a ir de 2 a 3 mil equivalentes. Su absorción es netamente a nivel del tracto gastrointestinal, y el principal regulador del potasio y así como de los otros electrolitos pues es el riñón, ¿sí? En el túbulo contorneado proximal, donde se absorbe casi el 95% de ese potasio filtrado, se reabsorbe en el primer segmento de la nefrona. Ahí están los valores normales, 3.5 a 5.5, hasta 5 en niños más grandecitos, 6 en neonatos, y el valor a nivel intracelular que no lo podemos medir. Hay ciertos factores que van a alterar la concentración plasmática de potasio, y esos son que se conocen como factores que regulan el movimiento de potasio, y es lo que uno tiene que preguntarse antes de tratar un laboratorio, un gas o un laboratorio sérico, preguntarse si tiene alguna condición que favorezca ese movimiento de potasio afuera o dentro de las células, ¿sí? Por ejemplo, hay factores que favorecen la entrada de potasio a la célula, por ejemplo, un estado de alcalosis, la alcalosis metabólica, la estimulación beta-2 adrenérgica, la aldosterona, va a favorecer que el potasio pues salga de la célula, ¿sí? Y hay algunos factores que favorecen, favorecen la salida del potasio al espacio extracelular, o sea, pasa del espacio intracelular al espacio extracelular. Allí tenemos la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad, los agonitas alfa adrenérgicos, a diferencia de los beta adrenérgicos, como vamos a ver en un ejemplo. El uso de beta 2 adrenérgicos de forma prolongada pues, nos puede llevar a una hipocalemia, ¿sí? Ciertos estados patológicos, como es una urgencia oncológica, que es la lisis tumoral o síndrome de lisis tumoral, o todos los estados de recambio celular rápido, pues van a liberar potasio dentro de la célula y lo van a llevar hacia afuera, ¿sí? Los factores finales que van a regular la secreción distal, pues va a depender de la dieta, va a depender del pH, como lo hablamos ya, de la carga de excreción de otros aniones que estén en conjunto con la regulación del potasio, que allí está el magnesio y el calcio. Por eso cuando hay una hipocalemia se puede estar asociado a hipocalcemia o hipomagnesemia, y de acuerdo al influjo hormonal, que sería la aldosterona. Entonces, empezamos como tal, que es la hipocalemia. Hablamos de hipocalemia cuando el valor está por debajo de ¿cuánto? Ana Sofía. Sofía, perdón, ¿de cuánto? De 3.5, doctor. Por debajo De 3.5. de 3.5. Bueno, sí, podría ser, pero entonces hablamos de por debajo de 3.5 y decimos que es leve, de 3 a 3.5, moderada de 2.5 a 3 y severa menor de 2.5. Esto solamente a nivel paraclínico, pero lo otro que tenemos que sumarle es la clínica, si hay alteraciones electrocardiográficas, porque si hay alteraciones electrocardiográficas, usualmente se correlaciona con el valor
con el valor de potasio, ¿sí? Pero entonces si hay alteraciones electrocardiográficas tenemos que manejarlo de forma aguda, o sea, hacer una reposición aguda de potasio. Para el estudio de la hipocalemia, pues tenemos que, aparte de preguntarnos las posibles causas que nos genere redistribución del potasio, si por ejemplo los estados de acidosis o alcalosis o estados patológicos, como ya lo vimos, la lisis tumoral, por ejemplo, el uso de, por ejemplo, un niño con crisis asmática severa que esté con un uso prolongado de beta 2, ¿sí? Tenemos que preguntarnos si no hay alguna condición de redistribución, si el paciente tiene una pérdida, ¿sí? Tiene una pérdida ya sea a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? O una pérdida a nivel renal, o que tenga una falta de ingesta de potasio, ¿sí? Entonces, en la primera parte dice, primero, identifique si hay alguna redistribución, si es una hipocalemia sin déficit, ¿sí? O sea que hay una redistribución del potasio. Segundo, identifique si es una hipocalemia con déficit, ¿sí? Eso quiere decir, entonces, en un estado de desnutrición crónica, pues todo se va a bajar y el potasio es uno de los que también se baja en compañía, en conjunto con el calcio, el fósforo y el magnesio. O sea, tenemos una alteración electrolítica severa, sobre todo en los desnutridos severos, niños que llegan con la clásica desnutrición de marasmo, kwashiorkor, con estado pelagriforme, son niños que tienen alteración hidroelectrolítica. Las pérdidas a nivel gastrointestinal, perdemos mucho potasio por vómito, por diarrea, la utilización de ciertos laxantes que movilizan agua, que son osmóticos, nos puede generar una pérdida bastante de electrolitos, la presencia de una fístula enterocutánea o algunos procedimientos como la útero sigmoidoscopia, nos puede generar pues una pérdida de potasio, ¿sí? Y a nivel renal tenemos ciertas patologías muy específicas del riñón, todo lo que condicione a la nefrona a que pierda su capacidad de absorción, sobre todo en ese primer segmento de la nefrona. Entonces tenemos patologías de función tubular. Allí encontramos las acidosis tubulares, síndrome de Fanconi, ciertos medicamentos como la anfotericina. Eh, entonces, pues, dentro del algoritmo es muy importante, si usted tiene una hipocalemia, y está debutando en conjunto con una disminución paralela de todos los otros electrolitos. Fuera de eso tiene un paciente que aparentemente pues es un paciente con falla de medro, no tiene una buena ganancia de peso y que nutricionalmente o en aporte calórico aparentemente es bien. Entonces en ese tipo de paciente nosotros tenemos que descartar una acidosis tubular. Y si a eso le sumamos que le hacemos unos gases y tiene una acidosis metabólica con anion gap normal, nos orienta a que posiblemente es una acidosis tubular y nos toca hacerle estudios para ello, que sería pues los gases venosos, electrolitos séricos y urinarios, estudios imagenológicos para descartar ello. ¿Listo? ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos de la hipocalemia? Todo lo que, como el potasio es fundamental también para el potencial de acción y el mecanismo de repolarización, pues vamos a tener manifestaciones a nivel cardiovascular secundario a ello, y pues a nivel sistémico tenemos las mialgias, el cansancio, debilidad, parálisis, reflexia, pero lo que nos va a matar al paciente con hipocalemia es las manifestaciones o las repercusiones a nivel cardiovascular que tiene el potasio, ¿sí? Entonces acuérdense que un paciente con hipocalemia, uno de los hallazgos principales son las alteraciones se puede alterar todo el trazado, pero se inicia con alteraciones del segmento ST o en alteración en la onda T, ¿sí? Alteración también en la onda P, que vamos a ver que un aumento o una disminución. Una disminución, profe. Un pico, un aumento, es un aumento. No, va a haber una disminución, un aplanamiento, porque como no tenemos ese potasio para tener en la fase de repolarización, vamos a ver que el QRS se va como ensanchando, la onda P se va aplanando, va a ir una disminución del voltaje y después el paciente entra en extrasístoles y después entra en una arritmia ventricular y hasta ahí fue, ¿sí? Entonces va a haber una progresión a medida de que el potasio va disminuyendo, como ustedes ven acá, ¿sí? Ven que como que el trazado, el QRS, se va volviendo un poquito más prolongado, se va prolongando el intervalo PR, va a haber como una alteración en el segmento ST, un aplanamiento de la onda T con presencia de onda U, y después el paciente ya entra
en asistolia o entra en arritmia, los pacientes con hipocalemia hacen paro cardíaco en diástole, ¿sí? Entonces, mire paulatinamente en esta gráfica, que es muy bonita, cómo se correlacionan los niveles de potasio en la parte de abajo con las manifestaciones a nivel electrocardiográficas por el trastorno a nivel del potencial de acción de la célula miocárdica, ¿sí? Vemos cómo se va volviendo mucho más lento, se va ensanchando ese QRS, se va ensanchando esa fase de repolarización, ¿sí? ¿Sí? Mira aquí con un potasio de 1, cómo tenemos esa onda T supremamente aplanada y una presencia de onda U, ¿sí? Entonces esto es lo que tenemos que identificar nosotros en el visoscopio o en un trazado electrocardiográfico que se tiene que hacer un dedos largo, o ustedes lo van viendo en el monitor, si están en una unidad de cuidado intensivo, van viendo el monitor y van viendo, oye, sí, mira que tiene aplanamiento de la onda T, no hay onda T, tiene un QRS ancho. Y si están en contexto de un paciente, por ejemplo, que tenga una cirugía reciente, por ejemplo, una peritonitis generalizada, entonces usted dirá, bueno, pues posiblemente tenga una hipocalemia, está sintomática y pues tiene que iniciarle manejo. Antes de hablar del manejo del potasio, tienen que acordarse de las reglas de oro del potasio, que esto es de adultos, también es extrapolable a nosotros los pediátricos. Hay unas reglas de oro para decir cómo pasamos el potasio, ya sea por vía periférica o vía central. Esto va a variar en cuanto a la concentración. Por ejemplo, por vía periférica, nosotros no podemos hacer concentraciones grandes de las soluciones de potasio, porque podemos generar pues lesión a nivel de esa vena y generarle alteraciones cardíacas al paciente. Se supone que la velocidad de infusión va a oscilar entre 0.5 a 1 mil equivalentes kilo hora, y si nosotros tenemos una vía periférica no podemos llegar hasta máximo 40 mil equivalentes por litro de la solución que vayamos a preparar para la infusión, ¿sí? En algunos textos hablan de estos dos valores entre máximo 80, pero esto es para cuidado intensivo, ¿sí? No hacerlo en piso ni hacerlo por fuera en pisos y en servicio de urgencias, máximo 40 por vena periférica. Por vía central, los textos hablan que vía central máximo 80, pero aquí de acuerdo a esta referencia bibliográfica llega uno hasta 200 mil equivalentes por litro, pero repito, esto en terapia intensiva, en cuidado intensivo, porque hay que tener el paciente bajo monitorización, que no vaya a presentar ningún evento secundario cardiovascular secundario a la rápida reposición de potasio, ¿listo? De manera general, estas son las reglas de administración de potasio, perdón. ¿Cuáles son los compuestos para la administración? Entonces tenemos potasio en forma de presentación oral, forma de presentación en cápsulas, forma de presentación endovenosa. Por ejemplo, el gluconato de potasio o el ion CAC, ¿sí? Que es de vía, se puede dar pues vía oral, ¿sí? Tiene esta presentación 20 mil equivalentes en 15, y quiere decir que un mililitro tiene 1.3 mil equivalentes de potasio, ¿sí? Esa es una solución oral, ¿vale? Tabletas, vienen tabletas de 600 que vienen con 8 mil equivalentes, y a nivel endovenoso, que es lo que más utilizamos, viene el Catrol, que ya lo habíamos hablado, 20 mil equivalentes en 10, ¿sí? O sea que cada mililitro tiene 2 mil equivalentes de potasio. También tenemos otra presentación que es el fosfato de potasio, que casi no lo utilizamos, nosotros utilizamos más el Catrol o el ion K, ¿sí? Que es el elixir, ¿vale? ¿Cómo hacemos el tratamiento? Entonces el tratamiento lo vamos a hacer, si el paciente tiene síntomas, si tiene manifestaciones electrocardiográficas; 2, de acuerdo a los niveles séricos de potasio; y 3, de acuerdo a si el paciente tiene alguna comorbilidad importante. ¿Sí? ¿Cuál sería la importante? Como las manifestaciones clínicas son netamente a nivel cardiovascular, si el paciente tiene o no tiene una cardiopatía de base, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros definimos si el paciente necesita solamente aumento de potasio en su dieta y aumento de potasio en los líquidos basales, o aumento de potasio por vía oral con ion K, o requiere una reposición aguda urgente de potasio, ¿sí? Entonces, corrección de vía oral se recomienda a los pacientes que son pues asintomáticos, que no tienen repercusión hemodinámica, no tienen manifestaciones electrocardiográficas y que tienen una hipocalemia entre leve a moderada, ¿sí? No tiene una cardiopatía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Damos dosis oral de 2 a 5 mil equivalentes kilo día, repartidos en 3 a 4 dosis día, con base en una presentación oral. Por ejemplo, podríamos darle el elixir de potasio, el ion K, ¿sí? En un paciente. Hay que recordar que este potasio puede generar algo de irritación gástrica, entonces después de su administración debe pues tener una adecuada ingesta de líquidos,
¿vale? O si el paciente tiene líquidos endovenosos, como ya tuvimos una charla de líquidos endovenosos, ustedes recuerdan cuáles eran los valores que teníamos de las mezclas de potasio, que se decía, se sugiere adicionar tantos miniquivalentes por litro de potasio. ¿Cuánto decía? ¿Recuerdan? 7.5. ¿De cuánto? O sea, Yo creo en que era total 7.5 30, cc. que en la mezcla era 7.5. Ajá, y oscila entre 20 a 40, ¿sí? Entonces acá te dicen que es el tope, ¿sí? Es el tope de esa mezcla, que serían 40 mil por litro, ¿sí? Que eso es igual a, si no estoy mal, sí, creo que son 10 cc, 10 cc en la mezcla, 10 cc de catrol, ¿sí? Ven a hacer cuenta de una acá, 40 dividido, sí, si no estoy mal son 10 cc, dividido el 2, sí, 10 cc. 10 cc de catrol en la mezcla, ¿sí? Porque acuérdense que si son 20 serían 5, si son 30, 7.5 y si son 40 serían 10, ¿sí? 10 cc de catrol en la mezcla, ¿sí? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Ahora, en cuanto al tratamiento endovenoso, esto lo dejamos para pacientes que tienen, 1, manifestaciones electrocardiográficas, 2, sintomáticos, ¿sí? Y que tengan una cardiopatía, ¿sí? Entonces, allí aplicamos la regla de oro del potasio. Entonces, vamos a administrar potasio en bolo, ¿sí? En infusión. Acuérdense que son de 0,5 máximo 1, aquí lo puse como máximo 0,5, tratando de vender la idea de que no vayan a llegar a 1 y que el 1 solamente sea para cuando esté el paciente pues bajo supervisión de pediatría, o si cuando ya sean pediatras, cuando ustedes tengan toda la experticia del manejo de la hipocalemia en cuidado intensivo. ¿Listo? Hay que tener un monitoreo continuo estricto. El control se hace cada 3 o 4 horas hasta su corrección. O sea, si le calculamos esto, que ahorita vamos a hacer un ejercicio, a las 3 o 4 horas después de haberle pasado ese bolo de potasio, hay que hacer el nuevo control de potasio, ¿sí? Aquí el texto nos dice que no se aconsejan los bolos por riesgo de paro cardíaco. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, pero cuando tenemos un paciente así, una hipocalemia grave, manifestaciones electrocardiográficas, tenemos que reponerlo de forma aguda y hay que pasarle el bolo, ¿sí? Ese bolo se pasa en 3 o 4 horas. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo, paciente de 8 años, 20 kilos, con diagnóstico de crisis asmática severa, en falla ventilatoria, recibió manejo con salbutamol en nebulización continua por 3 horas, o sea, 3 nebulizaciones continuas. Cuando veamos crisis asmática, les voy a enseñar cómo se realiza una nebulización continua. Y mire el trazado electrocardiográfico que tiene ese paciente, no se le visualizan bien las ondas T, ¿sí? Tiene un potasio sérico de 1.5 y el paciente está con parestesia. Entonces es un paciente que tenemos que hacer una reposición aguda de potasio, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, pues madre, no me quedó el ejemplo, el mismo ejemplo. Bueno, pero digamos que es el mismo paciente, no miren, el peso, ¿sí? Mire, digamos que sea el mismo paciente, la hipocalemia severa, después de las 3 nebulizaciones continuas, pesa 6 kilos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Hacemos la reposición rápida de potasio, lo hacemos en 4 horas, entonces cogemos 0.5 miniquivalentes por kilo hora, ¿sí? Por kilo, o sea, 0.5 por kilo, ¿sí? Por las 4 horas, ¿sí? Esto nos daría 12 miniquivalentes para 4 horas, ¿sí? Si cojo y 12 miniquivalentes y lo divido en 2, que es para ver la cantidad de catrol que lo va a pasar, serían 6 cc de catrol, ¿sí? Entonces ya una vez nosotros sacado la cantidad de catrol que vamos a utilizar para la mezcla, debemos de evaluar por dónde se lo vamos a pasar, ¿sí? Si se lo vamos a pasar por vía, espérame, quito ese coso. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Después de haber definido la cantidad que tenemos que requerimos de potasio para pasar un bolo de 0.5 miniquivalentes kilo hora, vamos a definir la vía, si es por vía central o vía periférica, ¿sí? Entonces, si tenemos un acceso venoso central, eso quiere decir que el paciente va a tolerar unas concentraciones mucho mayores de esa solución de potasio.
lo podemos diluir en solución salina o en agua destilada o en destroza, ¿sí? Y una forma es llevarlo al quinto molar, que es coger este resultado que nos da acá, 6, lo multiplicamos por 5, ¿sí? Y eso nos da la cantidad de dilución que tenemos en nuestro paciente, ¿sí? Que necesitamos para diluir ese potasio a nuestro paciente. Entonces, eso sería coger 5 por 6, 30, ¿cierto? Entonces sería diluirlo en 30 cc de solución salina o 30 cc de agua destilada, ¿sí? Entonces, la orden médica sería 6 cc de catrol más 30 cc de solución salina pasar a 7.5 por 4 horas, porque cogemos el 30 y lo dividimos en 4, sería pues en las 4 horas, ¿sí? ¿Sí? ¿Quedó claro, muchachos? Sí. ¿Me podrías explicar de nuevo, por favor, arriba de los 12.000 equivalentes para 4 horas, el 6? Es que me quedé ahí un momentico, no escuché bien lo que dijiste. Ok, ya te explico. ¿Este 6? ¿De dónde salió? Sí, señor. Son 12.000 equivalentes para 4 horas. Sí. Entonces tú coges 0.5, empecemos acá, 0.5 por el peso del paciente, que sería por 6, te da 3, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Ahora lo multiplicas por 4, ¿sí? Porque es 0.5 mil equivalentes kilo hora por 4 horas, ¿sí? Sí, ¿Sí? señor. Entonces si lo multiplicas por 4 te daría 12, ¿sí? 12 para 4 horas, ¿sí? Esta es como la hago yo. Hay otros colegas que llegan y no lo multiplican por 4, sino lo dejan solo 0.5, ¿sí? Por ejemplo, cogen 0.5 por 6 da 3 y ya. Entonces 3 para 4 horas, ¿sí? Yo le hago por 4 horas 0.5 mil equivalentes kilo hora durante 4 horas cuando es una hipocalemia así severa y con manifestaciones electrocardiográficas full. Entonces lo hago así por 4 horas. ¿Vale? Entonces esos 12 mil equivalentes es el total que tú necesitas para pasarle esta dosis, 0.5 mil equivalentes kilo hora. ¿Sí? Entonces como necesitamos saber esos 12 mil equivalentes qué volumen es, ¿sí? Entonces pues lo divides en 2, ¿sí? Como la ampolla de Catrol viene 2 mil equivalentes por mililitro, lo dividimos en 2 y eso te da 6 centímetros, ¿sí? ¿Listo? Entonces ahora después de esos 6 centímetros vamos a diluirlos, ¿sí? Diluirlo para que no ocasione alteraciones en su paso. Entonces lo llevamos al quinto molar, 5 por 6, 30, ¿cierto? Entonces sería 6 cc de Catrol más 30 cc de solución salina. Y como lo vamos a pasar en 4 horas, pues lo dividimos en 4, ¿sí? Dividimos esto en 4 y si lo dividimos en 4 nos da 7.5. Listo, ¿Listo? doctor. Doc- Muchas gracias. doctor, Señor. ¿por qué sería 30 dividido en 4 y no 36? ¿Perdón? ¿Por qué son 30 cc divididos en 4 horas y no 36? O sea, ¿no se suma lo del catrol? Ah, bueno, esto es hasta 30, o sea, hasta 30, ¿sí? O sea, el volumen total de la dilución es 30, ¿sí? Hasta Ah, o 30. sea, serían 24 cc de solución y los Sí, 4 y los 6. sí, o sea, hasta completar 30. O sea, la regla va, tú multiplicas esto y llevas un volumen hasta 30 cc de solución salina. Hasta un volumen de 30 cc, ¿sí? Ya sea solución salina o agua destilada, ¿sí? Entonces aquí yo sí puse más 30, pero en teoría serían más 24 para completar 30, ¿sí? Bueno, doctor, gracias. ¿Listo? Porque si lo divides en 36 te daría más el volumen, ¿sí? 36 dividido en 4, sí, te haría pasar a 9 cc hora. Esto con el fin de no pasarle tanto volumen a los pacientes, sobre todo si es un paciente chiquitico, ¿sí? Porque digamos que este es un niño que pesa 6 kilos, no es la única infusión que tiene líquidos basales, fuera de eso tiene, por ejemplo, si está en cuidado intensivo, tiene 2, 3 infusiones, más los medicamentos, entonces se van sobrecargando. Uno de los problemas principales del cuidado intensivo pediátrico es la falta de líquidos y el exceso de líquidos, ¿sí? La, la mitad del tiempo de las personas que hacen cuidado intensivo se la pasan preocupados por sacar volumen y la otra mitad del tiempo se la pasan preocupados por meter volumen. Es como el dilema de cuidado intensivo. Entonces,
por eso es, uno mira ahí, si el paciente tolera líquidos, entonces uno lo puede dejar los 36, pero si no, hay que ser estricto hasta 30 total para pasar una menor cantidad de líquidos. ¿Listo? Ahora por vena periférica, si recuerdan la regla del potasio, serían 40 mini-equivalentes en 1000. O sea, esto es lo máximo que podemos diluir, 40 mini-equivalentes por litro, entonces acá nos dio 12 mini-equivalentes, entonces hacemos la regla de 3, y si 40 están en 1000, 12 en cuánto están, ¿sí? Entonces cogemos 12 por 1000 dividido en 40, eso nos da 300. Entonces cogemos el resultado que nos daba acá, 6 cc, ¿sí? Más 300 cc de solución salina, y mire la cantidad de líquido que nos da pues 10 veces mayor. 75 cc hora, eso en un niño que pesa 6 kilos, que puede ser un niño que tenga por ahí 6, 7 meses, con 6 kilos, eso es mucho volumen, ¿sí? Mucho líquido, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Puedo continuar? ¿O tenían Sí, alguna duda profe, hasta ahí? vamos bien. ¿Vamos bien? Listo. Ahora, pasamos a la hipercalemia o hiperpotasemia. Entonces definimos como hipercalemia un potasio plasmático que sea en pacientes pediátricos por encima de 5.5, ¿sí? O en pacientes neonatales por encima de 6. Siempre que tengan una hipercalemia, esperen un segundito muchachos, esperen un segundito. Listo. Entonces vamos acá. Hijo de madre. Listo. Entonces íbamos acá. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto, niños? Sí, señor Sí, doctor. señor. Bueno, entonces tenemos que las definiciones de hipercalemia, siempre que ustedes tengan una hipercalemia deben de preguntarse que no sea una falsa hipercalemia. Acuérdense que hay condiciones que van a regular o que van a favorecer la entrada y salida de potasio, ¿sí? Entonces ahí tenemos la acidosis, ¿sí? El estado de lisis tumoral, la hemólisis como tal de la muestra, porque a veces si se demora en procesar la muestra y hace hemólisis, pues eso se ve reflejado en una falsa hipercalemia, ¿sí? O pseudo hipercalemia, todos los estados que tengan un aumento de la permeabilidad eritrocitaria, estados de hiperleucocitosis, ¿sí? O trombocitosis nos puede generar una falsa hipercalemia, ¿sí? Entonces estas son las causas. Hay causas ya cuando no son de redistribución, causas de pérdida como tal, de pérdida de la función renal, en la cual hay una disminución de la eliminación de potasio. Entonces un paciente con una insuficiencia renal crónica, o un paciente que tenga alguna condición, una patología en la cual movilice potasio de dentro del espacio intravascular al espacio extravascular, secundario a una ruptura, como es el síndrome de lisis tumoral. Un paciente que esté haciendo un síndrome hemolítico urémico también puede presentar una hipercalemia. Aumento exagerado en la dieta, ¿sí? Del potasio, que eso es, digamos que poco probable. Las condiciones que generan sangrados, también podemos tener una hipercalemia. Dentro de las patologías a nivel renal, por todo lo que conlleva a que el riñón no elimine, ¿sí? Y antes esté sobrecargado. Entonces aquí encontramos todas las patologías a nivel del eje renina, angiotensina, aldosterona, que sería pues el hipoaldosteronismo, las patologías de acidosis tubular,
la anemia de células falciformes, el lupus eritematoso sistémico. O sea, son muchas patologías que nos pueden generar una hipercalemia, pero ustedes tienen que tener, antes de centrarse en una de esas, cada una de ellas, tienen que tener presente de que no están ante una falsa hipercalemia. Si el paciente está asintomático, como un lulo, comiendo tranquilo y tiene un potasio de 10, usted dirá, no, pero eso está como raro, ¿no? Como que, ¿será que no se hemolizó la muestra? ¿Se procesó mal? ¿Un error de laboratorio? O sea, siempre preguntarse condiciones de que no sea una falsa hipercalemia antes de iniciar el manejo como tal, ¿sí? Al igual que la hipocalemia, nosotros tenemos unas manifestaciones cardiovasculares que van a depender de la concentración del potasio. Entre más alto sea el potasio, pues vamos a tener las alteraciones a nivel cardiovascular. Pasamos de un trazado de ritmo sinusal hasta un trazado de fibrilación ventricular. El paciente pues tiene un caos a nivel de su despolarización y a nivel de su automaticidad en el nodo sinusal, que lo va a llevar a la fibrilación ventricular. Entonces, si ven esta gráfica de acá, de la izquierda, de la derecha, perdón, pueden ver cómo el paciente pasa del ritmo sinusal, hace las picudas, el PR prolongado, ensanchamiento del QRS y ¡pum!, entra en fibrilación ventricular, y que eso es concordante con los niveles séricos de potasio, ¿sí? Mire que es concordante con los niveles séricos de potasio. Entonces, estas son las manifestaciones a nivel del visoscopio o el dedos largo que ustedes tienen que ver, ¿sí? Ensanchamiento del QRS, ondas picudas, clínicamente hiperreflexia, tetania, extensión abdominal, fasciculaciones. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Hay 1, 2, 3 pasos. Primero, siempre descartar hemólisis o error de laboratorio o falsa hipercalemia. Si ya confirman de que efectivamente no es una falsa hipercalemia, el segundo paso es estabilizar la membrana dentro del segundo paso, pero en teoría sería el primer paso de tratamiento, sería estabilizar la membrana. ¿Cómo se estabiliza la membrana? Con una dosis de gluconato de calcio de 200 miligramos por kilo, ¿sí? La podemos dar diluido en agua destilada, una relación de 1 a 3. Eso sería lo mismo de pasar 2 cc por kilo de gluconato de calcio, ¿sí? Después de que pasen el gluconato de calcio, hacen la estabilización de la membrana, hacemos una redistribución a nivel celular. Esa redistribución la podemos hacer con solución polarizante o con beta-2 agonista. El beta-2 agonista, esta es la dosis que se utiliza en general para crisis asmática, que si es menor de 20 kilos o menor de 5 años, 2.5 miligramos, que eso es equivalente a 0.5 cc de la solución a nebulizar, o 5 miligramos si pesa más de 20 kilos o más de 5 años, ¿sí? Cada 4, cada 6 horas. Y la solución polarizante, que es una mezcla de insulina y destroza, ¿sí? Entonces hacemos destroza al 10%, hay muchas formas de preparar, esta es la que yo hago. Destroza al 10%, 100 cc más 10 unidades de insulina y le pasamos un cc kilo hora de esta mezcla, ¿sí? Máximo 30 cc. ¿Sí? Esta es la solución polarizante que utilizo para el manejo de la hipercalemia. Hay otros compañeros que manejan otra fórmula. Me parece más sencilla esta. Cuando me la enseñaron yo me casé con esta y es la que siempre utilizo cuando necesito manejar potasio con solución polarizante. El tercer paso es la eliminación. Entonces allí tenemos los diuréticos, como el diurético de asa, la furosemida. Podemos manejar bolos de 1 miligramo kilodosis hasta máximo 3 miligramos. Resinas de intercambio iónico, aquí tenemos el cayetzalate o el resincal, dosis de 0.5 a 1 gramo por kilodosis cada 6 horas. Si no ha mejorado con eso, digamos que podríamos utilizar bicarbonato de sodio, aunque ya la tendencia actual es a no utilizar mucho el bicarbonato. La dosis sería de 0.5 a 1 cc kilo de esa ampolla, ¿sí? Y cuando fracasan todas las medidas anteriores del manejo del potasio, pues un paciente que ya toca entrar a terapia de reemplazo renal, ya sea con diálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. Vamos a pasar esta. Listo, eso en cuanto al potasio. Ahora ya vamos a pasar a la hiponatremia. El sodio, hablamos de hiponatremia cuando el sodio esté por debajo de 135, es mucho más común que la hipernatremia. Entonces, en cuanto a la hiponatremia, nosotros tenemos que preguntarnos el estado de hidratación del paciente, si es una hiponatremia con un estado hídrico adecuado, o sea, una hiponatremia euvolémica o una hiponatremia hipervolémica o una hiponatremia hipovolémica,
¿sí? Entonces preguntarnos eso, si el paciente tiene pues, un contenido de sodio bajo acompañado de una disminución del líquido extracelular, en la cual pues, tenemos que corregir tanto agua como sodio. Si están normalitas ambas, entonces tendría que hacerse como una restricción hídrica. Si hay aumento del volumen del líquido extracelular con ligero aumento del contenido corporal de sodio, pues entonces se corrige también con la restricción hídrica. En general, si tenemos en la que tenemos una hiponatremia hipovolémica y con bajo contenido de sodio, entonces hay pérdidas renales y pérdidas no renales. El estudio se hace con base en la medición del sodio, el sodio urinario, perdón. Podemos tener pérdidas no renales como son vómitos, diarreas, tercer espacio, paciente con quemaduras, fístulas, las pérdidas renales, o sea, diuréticos o alguna patología renal que lleve a esa pérdida de la reabsorción de electrolitos, ¿sí? Como son todas las patologías a nivel tubular, ¿sí? Si es con un contenido de líquido extracelular normal, tenemos el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, el hipotiroidismo, la intoxicación hídrica, déficit de cortisol, ¿sí? Si con volumen extracelular aumentado los estados de desnutrición, el síndrome, perdón, el Kwashiorkor, ¿sí? La desnutrición tipo Kwashiorkor, estados de hipervolemia como pues el síndrome nefrótico o la insuficiencia cardíaca congestiva o la insuficiencia hepática, hasta la misma insuficiencia renal, todo lo que nos lleve a esa retención de volumen, ¿sí? Entonces preguntarnos eso, ¿vale? Esto es también como una clasificación de leve, moderada, severa. Entre más bajo, pues más severa la hiponatremia. Hablamos de severa cuando es por debajo de 125. Y también hablamos de una relación en cuanto al tiempo, de aguda o crónica. Aguda, cuando el periodo de instauración de la hiponatremia es en menos de 48 horas. Y crónica cuando es más de 48 horas. Espérame un segundito, muchachos. Listo. La presentación, las manifestaciones clínicas, pues son concordantes con el nivel, con el nivel de sodio, ¿sí? La mayoría de las manifestaciones, ay, no me quedó la diapositiva, me quedó corrida. La mayoría de las manifestaciones son a nivel neurológico. Bueno, ya vamos a hablar de ello. Aquí es la subdivisión también de cómo vamos a estudiar la hiponatremia. Entonces tenemos el sodio bajo, tenemos que preguntarnos la osmolaridad plasmática, si no es osmolaridad normal, alta o baja, ¿sí? Y con ello hacer concordante también con el estado de hidratación, cómo está ese volumen de líquido extracelular, si está alto, bajo o normal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso lo estudiamos. Si está disminuido, entonces vamos a estudiarlo, vamos a ver si hay una pérdida pues mayor de sodio y de agua. Entonces tenemos que diferenciar si son pérdidas renales o no pérdidas renales. Entonces lo hacemos con el sodio urinario. Si es mayor de 20 por litro, es una pérdida renal. Menos de 20 por litro, una pérdida extrarrenal. Si es con volumen extracelular normal, síndrome de secreción de hormona antidiuréticas, inadecuada hormona antidiurética. Si es incrementado, entonces los estados edematosos, síndrome nefrótico, Kwashiorkor, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia, aquí pues insuficiencia renal también, un estado de incremento de líquido extracelular con una ganancia de agua y de sodio. ¿Listo? Manifestaciones clínicas pues son netamente a nivel neurológico, ¿sí? Y dependen de la gravedad de la instauración de la hiponatremia, ¿sí? Entonces en la hiponatremia, como ustedes ven acá en la diapositiva, la base del daño neurológico se basa en el edema cerebral, porque la célula pues no se va a dejar deshidratar y queda la producción de unos osmoles que se conocen como osmoles idiógenos y que previenen pues la deshidratación por la hiponatremia, ¿sí? Listo, entonces perdón, aquí me había equivocado, que sí es algo, o sea, las células, las neuronas sí producen los moles y idiógenos, pero, pero cuando hay es un estado de, sí, no mentira, sí, cuando hay un estado de hiponatremia,
Pero en los estados de hipernatremia también podemos tener pues algo de ese edema cerebral cuando estamos haciendo la reposición de sodio, ¿sí? Cuando estamos haciendo la reposición de agua. Podemos tener ese edema cerebral porque pues la célula contrarresta todos los efectos de osmolaridad y movimiento de agua que tiene a nivel pues en el extracelular, la neurona. Entonces, después durante la terapia podemos tener o mielinolisis póntina, ¿sí? O la presencia de edema cerebral. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay una fórmula que era la fórmula con base en el déficit de sodio, pero yo enseño siempre esta porque se supone que esta es como la más exacta, que es con base a la solución que nosotros vamos a tener, ¿sí? Esto nos dice, esta fórmula es del doctor Adroch, que se publicó en el New England en el 2000. La fórmula anterior era del déficit de sodio, era que sodio real menos sodio ideal, dividido en el agua corporal total más 1. Entonces aquí sí tenemos esa misma fórmula, pero esto nos dice, el resultado de esta fórmula nos dice es la cantidad de sodio que nos va a reponer un litro de solución, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos que... Hola, Andreita. Bien, bien, claro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el sodio de la infusión, ¿sí? Si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, solución salina normal, entonces sería el sodio 154, ¿sí? Sodio de la infusión, ¿sí? Sodio sérico del paciente, ¿sí? Y el agua corporal total, que el agua corporal total lo sacamos con 0.6 por el peso del paciente, ¿sí? O 0.8 si es un neonático, ¿sí? Y esto es más 1, ¿vale? Entonces, este resultado de esta fórmula, ¿sí? Nos va a decir cuántos mini equivalentes de sodio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de hiponatremia nos sube la solución salina si fuese un litro de solución, ¿sí? Entonces ahorita tenemos que hacer la regla de 3 para ver cuánto es lo que le vamos a subir. Como hay unas reglas, ¿sí? Por ejemplo, para reponer el sodio nosotros no podemos reponer máximo, se supone que son máximo de 12 mini equivalentes en el día, como media 8, ¿sí? No más de 0.5 mini equivalentes hora. Entonces nosotros no podemos reponerle todo el litro, ¿sí? Porque si hiciéramos la regla, por ejemplo, de 154 en un litro, le repondríamos como 24, 25 mini equivalentes, eso es mucho, ¿sí? Y podemos tener los efectos secundarios que son secundarios a la terapia de reposición del sodio, ¿sí? La mielinolisis póntina o el edema cerebral. Entonces, hacemos como media 8, máximo 12, ¿sí? Este es un ejemplo para aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces tenemos un paciente de 12 kilos que tiene un sodio de 124, ¿sí? Si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, pues un sodio muy bajo, ¿sí? Digamos que sea un paciente sintomático, aquí vamos a utilizar solución salina al 3%, entonces aplicamos la fórmula. ¿Cuánto sodio contiene un litro, una solución salina del 3%? Tiene 513 mil equivalentes en un litro, ¿sí? Me vuelvo acá a la diapositiva. Solución salina al 3%, 513 en un litro, ¿sí? Volvemos acá a la fórmula. 513 porque es el sodio de la infusión, ¿sí? Menos el sodio del paciente, ¿sí? El sodio del paciente son 124, ¿sí? Dividido en el agua corporal total más 1, ¿sí? Entonces el agua corporal total, hacemos la fórmula 12 por 0.6, ¿sí? Despejamos la parte de arriba, despejamos la parte de abajo, eso nos da 55 mini equivalentes, ¿sí? Esto significa de que si yo le aplico al paciente un litro de solución salina al 3%, me va a corregir, en un litro que le aplique, me va a corregir 55 mini equivalentes, pero eso es demasiado para corregir en un día, ¿cierto? Entonces, como les había dicho, entre 8 y 12, máximo 12, es lo que yo voy a corregir, entonces hago la regla de 3. Si en un litro de solución salina me corrigen 54 mini equivalentes de sodio, 8 mil equivalentes, ¿en cuánto volumen de solución salina al 3% voy a necesitar para corregirlo? ¿Sí? Eso me da un volumen de 145.4 si uno quiere ser bien exacto, ¿sí? Si yo cojo y divido esos 144 en 24 horas, que es lo que le voy a pasar hora por bomba de infusión, me da 6 cc hora, ¿sí? Entonces haría la solución salina al 3%, que una forma de prepararlo es esta, 25 cc de natrol más 75 cc de agua destilada. Entonces la orden médica sería
solución salina al 3%, 25 cc de natrol más 75 de agua destilada, pasar a 6 cc hora durante 24 horas y le hacen el control entre las 4 y 6 horas para ver que vaya ascendiendo el sodio. ¿Preguntas hasta ahí? Puede haber un Este caso en el que 25 y se ignore el límite. ¿Cómo? Puede haber ¿Cómo, algún chef? caso en el que se ignore el límite de 12.000 equivalentes al día. ¿Que se supere? Sí, señor. No, porque no debes de superar eso precisamente para que no vayas a ocasionar esto, ¿sí? No vayas a ocasionar la desmielinización de la neurona secundaria a la terapia, ¿sí? O el edema cerebral. Entonces, siempre deben de ser máximo eso, o sea, o lo que recomiendan, ¿sí? Los expertos, los que escribieron esto, es que no debe ser máximo de 12 equivalentes en día la reposición, ¿sí? O sea, 12 equivalentes en 24 horas es lo máximo que tú puedes llegar a subir. Bueno, doctor, gracias. ¿Qué otra pregunta tienen hasta ahí? la preparación, la mezcla, la disolución salina y 25 cc de natrol y eso ya es como fijo, ¿sí? Sí, esta es una manera de hacerlo, una manera, porque hay otras maneras. Otra manera es por ejemplo, espérate, a ver, ¿cómo es que era la otra? Hay otra en la cual uno le da más volumen. No recuerdo exactamente si son 400, no, creo que son 410 y 90 cc de natrol. Bueno, no estoy seguro, pero uno lo que hace es tratar de hacer una mezcla para que contenga 513 mil equivalentes por litro, ¿sí? Esta mezcla que está acá ya preestablecida contiene esa cantidad de mil equivalentes. Entonces nos da una solución salina al 3%. Bueno, exactamente da como 2.80 y algo, ¿sí? Pero es muy cercana al 3%. Pero es una de las formas para preparar la solución salina al 3%. Los adultos tengo entendido que la preparan diferente, creo que ellos preparan como que 4 o 5 ampollas en 500 de volumen, porque pues ellos necesitan mucho más volumen para, para sus pacientes, ¿no? Aquí nosotros hablamos de pacientes pediátricos, son pesos pequeños, pesos menores, volúmenes diferentes, ¿sí? Entonces la preparamos así con volúmenes pequeños. ¿Vale? Sí, señor. ¿Sí? O lo otro es la solución salina al 3% que ya viene lista, ¿sí? Que no es sino coger la bolsa y empezar a utilizarla, ¿no? Si la tienen, pues perfecto, pero si no tienen eso, por ejemplo, ustedes están en Mapiripán Meta, de rural, y por cosas de la vida tienen que utilizar solución salina al 3%, entonces ya saben cómo prepararla. ¿Listo? Me queda de tarea, mañana les digo, de tarea cómo son las otras formas de preparación, porque esta es lo que yo manejo, pero sí sé que hay otras formas, ¿sí? Otras formas de prepararla y que los adultos utilizan una forma diferente de preparación. Miramos a ver acá, yo creo que lo tengo por acá dentro de mis notas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tururururu. No lo tengo anotado. Pero bueno, o si quieren lo dejamos bueno, yo lo busco y ustedes también buscan otras formas de preparación de la solución salina al 3% cuando requieran volúmenes más grandes, ¿sí? Por ejemplo, cómo lo preparan los adultos. ¿Listo? Bueno, profe. Sí, porque no es que no estoy seguro de la otra que son como 400 o 390 más 110. No me acuerdo bien de la otra. La que utiliza volumen mayor. Bueno, listo. Entonces pasamos esto. Ya en cuanto a la hipernatremia, definimos hipernatremia por encima de 150 mil equivalentes por litro.
que pues esto es un reflejo pues del estado con más sal que agua corporal total, entonces uno tiene que preguntarse también el estado de hidratación del paciente, generalmente se acompaña con un estado de hiperosmolaridad, ¿sí? Pues nosotros tenemos que también, al igual que la hipercalemia, tratar de identificar, pues mirar que sí sea una verdadera hipernatremia, lo mismo en la hiponatremia, se me había olvidado decirles eso, sí, hay algunas condiciones eh, que nos puede generar una falsa hipernatremia, como cuáles, Erika, ¿qué condiciones puede generar una falsa hipernatremia? La rehidratación mal preparada. No, entonces tarea para que Bueno, también, pues, puede ser. condiciones de falsa hiponatremia e hipernatremia, ¿listo? Sí, señor. Bueno, entonces por encima de 150 vemos el estado de hidratación, si está normal o incrementado, entonces que hay una ganancia de sodio o un exceso de agua, entonces el exceso de la ingesta, un exceso de mineralocorticoide, o una pérdida de agua, sí, con una excesiva, pues una pérdida de agua neta, si por ejemplo una enfermedad diarreica aguda por ejemplo, por cólera, sí, aunque se pierden todos, pero se pierde una mayor cantidad de agua, entonces podemos tener una deshidratación hipernatrémica. Tenemos que estudiar la osmolaridad urinaria, ¿sí? Entonces, si está aumentada esa osmolaridad, pues la pérdida es renal, o si está disminuida, pues la pérdida no es renal, tenemos una pérdida extrarrenal, ¿sí? Estaciones clínicas también son netamente a nivel neurológico, ¿sí? Tenemos hiperreflexia, convulsiones, coma, muerte. El tratamiento va a depender de la causa de la hipernatremia y qué tan rápido se instaura. También hablamos de hipernatremia aguda y crónica, primeras 48 horas o después de las 48 horas. En los casos en los cuales pues tenemos déficit de agua, el tratamiento va orientado hacia la reposición de ese volumen de agua, ¿sí? Con líquidos isotónicos o con agua libre a través de una sonda nasogástrica o orogástrica, ¿sí? Tenemos las mismas reglas, no debemos bajar más allá de 0,5 milliequivalentes litro hora o más de 10 a 12 milliequivalentes en el día. Cuando son hipernatremias severas las corregimos por allá en 48 a 72 horas. Siempre pues suspender la corrección cuando ya lleguemos a un sodio cercano al 145. Entonces, ¿cómo hacemos la corrección? La misma fórmula, ¿sí? La misma fórmula del doctor Adroch, pero la diferencia es que en, en el despeje de la fórmula, pues aquí el contenido de sodio, si vamos a utilizar agua libre, pues sería cero, ¿sí? Porque no tenemos, el agua no tiene sodio. Entonces sería 0 menos 160 dividido en el agua corporal total más 1, eso nos da la cantidad de mil equivalentes que un litro de agua, ¿sí? Nos subiría si le administramos un litro de agua. Eso nos da que si le metemos un litro de agua a un paciente de 12 kilos nos va a disminuir el sodio en 23.2 mil equivalentes, pero eso es mucho porque acuérdense que son máximo 12, 8 a 12, ¿sí? Entonces hacemos la regla de 3, eso nos daría que 348, 345 en 24 horas, bajaríamos 12 equivalentes, entonces sería pasar por bomba de infusión 14.3 cc hora. Otra forma rápida es coger 4 cc por kilo, que baja pues un equivalente de sodio, ¿sí? Para 48 a 72 horas. Otra forma es coger, bueno, la fórmula acá, 4 cc de agua libre por peso, por equivalentes a bajar, entonces este sería el despeje de la fórmula, ¿sí? Y nos daría la cantidad de volumen que vamos a colocar de agua. Si vamos a utilizar una solución normal, entonces aquí, por ejemplo, solución salina serían 154. 154 menos 160, despejamos la fórmula y nos daría la cantidad que la solución salina nos bajaría en un litro, ¿sí? Tendremos que hacer nuevamente la regla de 3, ¿sí? Hay otra forma, otra fórmula, perdón. Otra fórmula para bajar el sodio con base en agua libre, que sería sodio del paciente dividido en peso por 40. Y eso nos da la cantidad de agua libre que tenemos que pasarle por la sonda, ¿sí? O vía oral, ¿sí? O mejor dicho, o el déficit de agua que tiene el paciente.
¿Listo? No se olviden de las consecuencias de una terapia mal realizada, que superamos los límites de la corrección del sodio, podemos tener la desmielinización póntina o desmielinización osmótica, el edema cerebral, ¿sí? Entonces recuerden los valores umbrales para la corrección del sodio. En cuanto al calcio, pues el calcio podemos tener una hipocalcemia neonatal durante las primeras 48 horas, muy común en los prematuros, hijos de madres diabéticas, niños con encefalopatía, con hipoxia, con algún grado de asfixia perinatal, algunas condiciones como la insuficiencia renal crónica, la pancreatitis, secundaria a alguna transfusión sanguínea. Las manifestaciones clínicas tenemos irritabilidad, ansiedad, espasmos, convulsiones, el signo de Chebostek o Trusov, ¿sí? Que es ese espasmo carbopedal que se produce cuando uno insufla el manguito por encima ya de la presión arterial media durante unos 3 minutos, o la contracción aquí cuando uno hace una estimulación maceterina, la contracción a nivel de la hemicara, esos serían los signos de hipocalcemia. Manifestaciones electrocardiográficas, QT prolongado, una disminución de la contractilidad con hipovoltaje, poca respuesta a beta-2 adrenérgicos, laringoespasmo, broncoespasmo, ¿sí? Aquí tenemos el signo de Chebostek y el signo de Trusov, ¿sí? El espasmo carbopedal y la estimulación aquí a este punto del ángulo mandibular, pues hay una contracción. El tratamiento lo hacemos pues con gluconato de calcio, cloruro de calcio. Usualmente utilizamos gluconato de calcio entre 50 a 100 miligramos, máximo 12 cc por kilo, que eso serían 200, ¿sí? Tienen que pasarlo siempre diluidito, porque si lo pasan así con poca dilución puede generar extravasación y necrosis cutánea. Evaluar siempre que no haya hipomagnesemia concomitante, ¿sí? Y pasarlo de forma lenta para no tener alteraciones a nivel cardiovascular. En cuanto a la hipomagnesemia, definimos hipomagnesemia, se me olvidó acá hipocalcemia son estos valores, ¿no? De acuerdo al calcio iónico o calcio total. Iónico 1.1, calcio total menor de 8.5, ¿sí? Y acá en magnesio sería menor de 1.4, ¿sí? La hipomagnesemia siempre va a estar asociada a hipocalcemia o hipocalemia, siempre debemos descartar síndromes de mala absorción o endocrinopatías, drenaje prolongado a través o pérdidas por sondas, el uso de diuréticos, ¿sí? ¿Cómo hacemos la reposición? En 25 a 50 miligramos por kilo dosis de sulfato de magnesio, podemos utilizar hasta 3 o 4 dosis en el día. Durante la administración la pasamos en 1 hora, debemos tener presente que puede ocasionar hipotensión en nuestros pacientes. ¿Listo? Y eso es todo, muchachos. ¿Preguntas, dudas? Doctor, usted No, señor. dijo en la hipercalcemia, en la Hipocalcemia. en la hipocalcemia que se debía pasar diluido. ¿Hay algún parámetro, así como lo hay para el potasio y para el sodio? Sí, diluirlo siquiera 3 veces, ¿sí? O sea, por ejemplo, 3 veces el volumen que te da. Por ejemplo, tú le vas a pasar, digamos que le va a pasar máximo una ampolla, 20 centímetros. Entonces sería diluirlo 3 veces, ¿sí? O sea, en 60, ¿sí? Entiendo, doctor, gracias. Listo, muchachos. Bueno, entonces así culminamos el tema de electroliterapia hídrica. Vamos a hacer algunos ejercicios la próxima clase. Si eso, entonces nos vemos mañana. Esta noche tienen clase con Ronald, ¿sí? Por favor, Sofía, llama a Ronald, coordina con él para que tengan la clase, no nos atrasemos en los temas. Y mañana nos reunimos para un taller de líquidos y electrolitos la revisión de tema de politrauma, ¿listo? Nos reunimos a las 6. No, porque a las 6 tendrían clase con Ronald. Coordinamos de acuerdo al horario para no interrumpir la clase de Ronald. Vemos entonces si nos vemos en la tarde antecitos. ¿Listo? Antes de las 6. Porque, porque la idea es que tengan hoy, mañana y pasado mañana clase con él, que son 3 temas los de esta semana. Listo, doctor.
Listo. Bueno, no he hecho el video, bueno, la verdad sí lo hice, pero lo hice como 20 veces y no me gustó, entonces yo creo que mejor pongamos la primera, el primer video así sin la presentación mía, después hacemos uno, ¿sí? Listo, doctor, yo Entonces, quería decir algo. ujú, Es que he intentado en los dos programas que pues sé manejar más o menos y se sí, me ha dificultado muchísimo hacer los subtítulos, o sea, en serio, anoche me acosté tarde intentando y es muy difícil como cuadrar con el tiempo que vaya corriendo. mm, Nunca había hecho subtítulos en un video, entonces se me ha dificultado mucho hacer el subtítulo, la verdad. ya, y pudiste hacer el póster de cada, de la ictericia y esto para que lo revisemos. Estoy intentando en Canva, que es una aplicación que se hace gratis, que es como para póster y todo eso, pero quiero meterle como muñequitos así Ajá, bonitos para que se sí, llame la atención. sí, Entonces, yo creo que en el transcurso del día yo lo envío para que tú lo revises. listo, vale, listo. Sí, porque Listo. tenemos que subir eso hoy, ¿no? Sí, señor. Pero Bueno, entonces el video lo podemos dejar así o yo no sé si pero no alguna me lo has enviado, no me lo has enviado, no lo he visto. por los En fin, subtítulos, Doc. Entonces, no sé si de pronto alguno tiene idea de hacer subtítulos. Con mucho gusto acepto su ayuda. Te voy a enviar entonces el que tengo sin subtítulos para que lo revises. listo, vale. Vale. Bueno, listo muchachos, entonces nos vemos mañana. Me están avisando cualquier cosa, ¿vale? Bueno, señor doctor, hasta luego. Bueno, chaito. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.